Advertencia. En este video tendrá una alerta de spoilers, por lo que Brickbird Otaku no se hará responsable de sus reacciones después. Gracias por su comprensión y disfruten de este tema. Para empezar, hablemos acerca de aquel entretenimiento japonés que dominó a nivel mundial con sus grandiosas obras, sean las que adaptaron al manga como sus novelas ligeras, es decir, de las series que pasaron en la industria del anime. Cuando se estrenaron ciertas obras que dependieron de su trama, sumado con el desarrollo de sus personajes, lograron llegar a las televisoras pensando que estos contenidos eran para público infantil, pero realmente eran aptas para cualquier clase de público, sean las del Kodomo, que sí tiene que ser visto para todas las edades, mientras que el ecchi y el gore solamente puedan ser vistas para mayores de edad. A pesar de muchos inconvenientes, sumado de ataques discriminatorios que ciertos metiches realizaban, especialmente de fanáticos religiosos, la industria del anime se mantuvo firme a lo largo de 6 décadas y contando, dejando a lo largo de la historia muchas obras donde la mayoría fueron un éxito a pesar de sus altibajos y algunas que lograron ser una obra de arte. En toda esta larga vida que tuve, desde mi infancia hasta la actualidad, sin tener una novia porque sigo siendo pésimo para el amor, pero me gusta vivir cuando se me da la recalcada gana, atravesando bastantes dificultades que he tenido, he visto algunas series que marcaron huella a lo largo de mi existencia, donde las anteriores series fueron muy buenas, al igual que las recientes, y debido a esto, a lo largo de mucho tiempo, quisiera traerles en este video un listado especial acerca de las mejores series animes que vi en toda mi vida. Esta será una larga lista que seleccioné según en mi propio gusto, repito, en mi propio gusto, en una correspondiente orden donde habrá algunos lugares que estarán ocupados por 2 series, hasta llegar a las últimas que las considero para mí como mis favoritas por lejos. Además de que habrá muchísimas menciones honoríficas porque no quiero que el video esté sumamente largo. Así que, por más que sea tan tocado el tema, pero este es mi video, repito, mi video, sin más que decir, les presento a mis animes favoritos. Continuemos. Es muy obvio que la mejor obra que pasó por el extinto canal de Fox Kids fuera la primera serie de Beyblade, pero seré franco, no he podido ver por completo dicho anime, hasta que un amigo mío me compró los volúmenes DVD de Beyblade para verlo cuando quiera y donde quiera. Sin embargo, cuando se lanzó la secuela de Beyblade conocida como Metal, fue la razón principal de que la pusiera en este video, aunque no estén a mi favor. Cuando se lanzó la obra en el difunto canal de Disney XD, la serie tuvo sus contras siendo su animación, que era equivalente al otro anime que por el momento no hablaré, algunas victorias que eran predecibles y sus finales que salieron muy forzados, pero aún así no fueron impedimento de que dicho anime me llegara a gustar bastante, y esto se debió al desarrollo de sus personajes, siendo Jinga Hagane quien es mi personaje favorito, Madoka Amano quien fue una besto waifu por donde se lo mire, Kyoya quien para mí fue su digno rival a lo largo de la obra, y Rayuga quien fue un tremendo loco, pero que me gustó verlo siendo el villano principal. Además de todo esto, Beyblade Metal se lanzó para promocionar toda clase de trompos que en ese entonces se veía en las jugueterías, que con el tiempo se pasarían a ser figuras coleccionables, muy similares a los carros de Hot Wheels que los tengo en mi cuarto obviamente. Y a pesar de que hubo nuevas secuelas siendo Beyblade Burst y Beyblade X, quienes se ganaron el cariño de muchos, sinceramente me conformo con la anterior obra que la vi por completo y que valió la pena ponerlo en este video. ¿Listo? Se tenía que decir y se dijo.
Desde que empecé a escuchar el género musical, desde mi pasado hasta el presente, me han encantado las canciones de tantos grupos de rock y sobre todo del metal, que serían incontables mencionarlas aquí porque me saldría del punto, pero al fin y al cabo, fueron la inspiración para la industria del anime en traer diversas obras que estarían relacionadas con la música de las guitarras eléctricas, siendo por ejemplo Given y Girls Band Cry, pero aquí en esta lista mencionaré a las colosas de Bocchi Rock y la prestigiosa Keion. Con la serie de la palurda pero asombrosa Bocchi, la forma de tocar con la guitarra fue maravillosa, haciéndome recordar a leyendas que sonaron con su instrumento. También me simpatizaron otros personajes que se robaron el show, siendo la baterista Nijika, la bajista Ryo, la borrachita Kikuri y sobre todo me llegó a gustar y de por lejos a la preciosa de Kita, quien se lleva el sello de la bebé. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y aparte de ser la siguiente guitarrista, es también la vocalista de un grupo que inmediatamente llegó a ser mi favorito, siendo Kesokuban, gracias a sus tremendas canciones que pasaron a lo largo de la obra. Y en cuanto a Keion, maravilloso anime. Si al gran maestro siendo el compatriota Medi Sendai dijo que este anime le conquistó hasta su propia alma, tenía toda la santísima razón. Cuando le di la oportunidad a este anime, quien también se enfocó en el rock, ha sido espectacular al ver del cómo se fundó el grupo para salvar el club, del cómo se tuvieron que colaborar con la compra de la guitarra Les Paul para Yui, del cómo se realizaron diversos toques y del capítulo final que fue sumamente triste. Y a diferencia de las canciones del anterior anime que me llegaron a gustar, también me gustaron las que pasaron en Keion, solamente si selecciono las destacadas que valieron mucho la pena. Nada más que decir, merecido lugar para estos animes que representan al mejor género musical, que no me arrepiento de escucharlo cuando quiera. Otro anime que me gustó bastante y que valió la pena ponerlo aquí ha sido la prestigiosa serie de Chica Marioneta J. Comprendo que esta serie formó parte de la programación del extinto canal Locomotion, pero lastimosamente no he tenido la oportunidad de ver este canal, ni siquiera Animax, porque en ese entonces no tenía televisión por cable para ver esta serie. Sin embargo, en el 2009, cuando me iba al templo de los videojuegos donde seguían disponibles las consolas de Xbox para quitarme del aburrimiento, el dueño del local estuvo entretenido viendo una serie anime que tenía doblaje latino, y al ver cómo me llamó la atención algunos personajes siendo Lima y Cereza por ser las más adorables pero que fueron unas tremendas guerreras, y también Zarzamora, me motivó a averiguar por internet para saber cómo era la trama, y era obvio que este anime me llegó a gustarme bastante, de la cual valió la pena incluirlo en este video. Debido a la trama que tenía, el desarrollo de sus personajes tanto protagónicos como antagónicos, sus toques de comedia y obviamente las peleas, fueron las principales razones de que me llegó a gustar bastante la serie de Chica Marioneta J, que hasta incluso las tengo en los volúmenes de DVD y también en el disco duro para verlos cuando quiera y donde quiera. Por donde quiera que estés, y sí, me refiero al dueño del templo de los videojuegos, que actualmente este lugar desapareció por razones desconocidas. Muchísimas gracias por este grandioso anime que vi y que también lo disfruté como nunca. Cuando decidí darle la oportunidad a la serie de Shigatsu wa Kimi no Uso, debo admitir que cuando vi este anime hasta completarlo, me encantó, pero a la vez que vi el final, me dejó triste por lo siguiente. El pasado de Arima cuando era un pianista, la gentileza de la preciosa Kaori quien lo convenció a que volviera a tocar el piano, a pesar de algunas palizas y regaños que daba, su maravilloso debut que impresionó a los espectadores recibiendo su enorme ovación, sus grandes rivalidades y sobre todo, la música clásica que compusieron donde la mayoría fue compuesta originalmente por Chopin, fueron las principales razones de que este anime mereciera estar puesto aquí.
Hubo cosas que sí me gustaron, siendo su primer encuentro, y también de la participación que tuvieron por primera vez. Pero hubo cosas que no me gustaron, siendo el terrible pasado que atormentó a Arima, también de un accidente en la piscina que casi le cuesta la vida a este último, y lo que nos enfureció a todos, pero a la vez nos dejaron en un tremendo luto, la muerte de Kaori, que terminó arruinando la canonización de ser la novia de Arima. A pesar de eso último, no me arrepiento de haber visto esta gran obra, de la cual dejaron momentos graciosos y también de momentos tristes, siendo el claro ejemplo del por qué valió muchísimo la pena de ponerla aquí en este lugar. Postdata, gracias por todo, Kaori. Vayamos con dos animes en un mismo puesto, esta vez mencionando a la tan tocada demografía Isekai, entre uno que tuvo bastante ecchi y una maravillosa obra que soportó las estúpidas críticas de mariquitas hipersensibles. En el 2018, que fue el año donde se llevó a cabo la edición del Mundial en Rusia, cuando estuve de visita en la casa de un amigo, me enteré de una obra que me atrapó bastante, y era de una fantástica serie conocida siendo Zero no Tsukaima. Este anime me gustó por su trama, además de sus toques de comedia que me mató de la risa, sumado con el desarrollo de sus personajes y algunas escenas de acción que fueron buenas en mi opinión. Incluso hubo algunos cuantos romances que pasó en la serie, siendo las del protagonista con Siesta y sobre todo con la princesa Henrietta, hasta concluir a la pareja definitiva en un final que fue algo forzado, cuando Saito le propuso matrimonio a Luis luego de la última batalla que tuvo ante un gigantesco dragón que se la quería comer. A ver, comprendo que esta obra estuvo opacada de una pareja que fue tóxica, comprendo que esta obra no pudo completarse debido al fallecimiento de Noboru Yamaguchi, y comprendo que esta obra estuvo repleta de tanto ecchi, pero comprendan de una gran vez que este es mi video y pongo este anime aquí porque me gustó bastante. Y en cuanto a Mushoku Tensei, a pesar de que me vengan a decir idioteces por doquier de parte de sus detractores, también me gustó. Entiendo perfectamente que el pasado que tuvo Rudius fue terrible. Entiendo que tuvo escenas explícitas y que causaron el desagrado de ciertos patanes que les tienen el severo pánico a cosas calientes. Y entiendo que esta obra no se merezca nunca ganar los Anime Awards de Crunchyroll, pero sepan a entender de una vez por todas que si el motivo del por qué me gustó de principio a fin hacia Mushoku Tensei se debió al cómo fue entrenado por la preciosa Roxy, del cómo tuvo una grandiosa aventura con la besto waifu Eris, del cómo se dedicó a estudiar en una importante escuela de magia y en especial del cómo pudo conllevar una gran responsabilidad admitiendo los errores que cometía y salvando a sus camaradas quienes estaban en peligro, exceptuando a su padre quien le salvó la vida antes de recibir su peor partida. Pero bueno, no diré más detalles porque eso último fue sumamente triste. Definitivamente fueron maravillosos y aunque no estén a mi favor, las pongo aquí en este lugar como los mejores isekai que he visto personalmente. Repito, personalmente. Postdata, el que me quiera atacarme con un comentario estúpido, lo permabaneo. Así que quedan advertidos. Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué se podría esperar de estos animes Mahou Shoujo que, cuando las vi por primera vez, también fueron el motivo fundamental de ponerlas aquí, y estas fueron Shugochara y la principal serie de Madoka Mágica? Con la serie de Shugochara me encantó del cómo fue su trama, del cómo fueron las aventuras que tuvieron los personajes siendo Amu, Ikuto, Tadase, Utao y Kukai, del cómo fueron las localizaciones de los huevos X que merecían ser cambiados para que los sueños de cualquier persona no salieran tan arruinados, y del cómo fueron los charas que a pesar de ser tan adorables, sirvieron de todos modos para la fusión hacia cualquier personaje durante las batallas que pasaron a lo largo de la obra.
Y a pesar de que la serie se arruinó por su última secuela siendo Shugochara Party, de la cual fue una tremenda porquería, nunca fue el impedimento de que este anime en general fuera uno de los mejores shoujos que vi en el 2013 y que valió la pena ponerlo aquí en esta lista. En cuanto a Madoka Mágica, sé que ustedes no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero al ver cómo fue su trama, la ambientación que tenían en los episodios de su serie, sus momentos de drama y sus batallas contra las brujas, fueron el claro motivo de que este anime sea para mí como una obra maestra. Me encantó del cómo fue el desarrollo de Madoka, también el desarrollo que tenía Kemi, además de las diversas batallas que fueron de película, especialmente de la noche de Walpurgis. Y en cuanto al personaje de QA, por más que digan que es una basura de personaje o no sé qué carajos estén diciendo, también me gustó, no como una ternurita, sino por su rol de villano, quien tiene el propósito de manipular a los personajes a cambio de cumplir su sueño, cosa que al final les cuesta la vida, y otras tratando de volver al pasado para cambiar de destino. Incluso me gustó la historia paralela que se basó en dicha obra, reuniendo a más personajes y atravesando grandes aventuras que tenía la trama, siendo otro claro ejemplo del por qué me motivó ponerla aquí en este listado generalmente. Nada más que decir, pasemos al siguiente puesto. No había que faltar de la mejor obra por lejos, siendo Sailor Moon. Cuando la vi por primera vez, a través de las entonces cadenas siendo el Canal A y también por el entonces canal peruano siendo América, me gustaron bastante las aventuras que tuvieron las Sailor Scouts, combatiendo contra las fuerzas malignas quienes amenazaban al mundo, siendo una digna representación en el nombre de la luna. De entre todas las personajes, me gustó mucho el protagonismo de Serena, que a pesar de ser perfilada como otra palurda quien daba vergüenza al equipo, fue clave de importantes logros que la catapultaron como la verdadera líder y una gran heroína. Pero claro, todo esto nunca lo había hecho si no fuera de las incontables ayudas de su amor platónico siendo Tuxedo Mask y de sus mejores amigas siendo Amy, Rei, Lita y por último Mina, quien se lleva el sello de la bebé. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. En fin, no diré más porque la mayoría de gente quien vio Sailor Moon supieron de toda la obra que pasó en las televisoras y luego la revivieran en los volúmenes de DVD, como en el disco duro que lo tengo todavía. Pero bueno, merecido puesto se la lleva esta fantástica obra de puras waifus quienes portaban con sus encantadoras mini... Disculpen, pasemos al siguiente puesto. No sé si mencionar al reciente o al clásico, pero qué importa. Cuando le di oportunidad de ver Shaman King a través del entonces Canal 1, no me convenció al principio. Sin embargo, cuando lo pasaron en el canal regional siendo 13, quienes lo conocían en sus principios como TV Andina, fue la motivación principal del por qué la menciono aquí en esta lista. Me encantaron los personajes que se robaron el show, siendo Rentao, también de Horo Horo, el tipo que luce como Sherlock Holmes siendo Lizard, la besto waifu siendo Ana, quien se lleva el sello de la bebé. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y no había que faltar del protagonista principal siendo Io, quien tuvo importantes logros para ser el rey chamán, a diferencia de su hermano Hao, quien de por lejos es mi villano favorito de la obra, de la cual impuso respeto, sobre todo cuando Mónica Villaseñor en su obra anterior, como de Iván Bastidas en el remake, le dieran sus respectivas voces hacia una de las mayores leyendas de la maldad. Épico. Y sí, entiendo perfectamente que en la principal obra tuvo un final no canónico, a diferencia del remake que siguió correctamente al manga y que dejó a Hao como el ganador legítimo, no fue impedimento de que la grandiosa obra de Shaman King, de la cual trajo grandiosas aventuras con batallas a bordo y momentos cómicos también, fueran la principal motivación de ponerla en ese listado, aunque no estén a mi favor. Postdata, aguante de por lejos Hao Asakura. He dicho.
cuando se lanzó una serie shonen compitiendo ante otra que por el momento no hablaré, trajo grandiosos momentos cuando recibió su adaptación como serie anime, siendo la obra de Horikoshi llamado Boku no Hero Academia. Al darle la oportunidad de verlo, rápidamente me llegó a gustar de diversos combates que hubo, las cuales pasaron en diversos arcos que fueron de cine, siendo por ejemplo el torneo de la academia, como de las interminables batallas entre los héroes ante la liga de villanos, sumado de los personajes que se ganaron el cariño de mi propia persona, cuando apareció el temible villano de Shigaraki, quien posteriormente se ganó mi respeto siendo el más terrorífico de toda la obra, también de Himiko Toga, quien también se lleva el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y no había que faltar de los protagonistas, siendo Shoto Todoroki como mi personaje favorito, también de Mirio Togata, quien se ganó mi respeto, al igual que con Katsuki Bakugo. Sí, me pueden regañar los detractores que andan rabiosos, pero es mi video. Y bueno, no había que faltar de la preciosa Ochaku Uraraka, quien se lleva el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y el más importante, el protagonista principal de la obra y quien también se ganó mi más sincero respeto, Izuku Midoriya. Nada más que decir, por las grandiosas aventuras que hubo, sumado de la comedia y de grandiosas películas que emocionaron a cualquiera, incluyéndome, era realmente obvio de que dicha obra mereciera quedar puesta aquí, y justamente aquí, como la mejor serie de héroes quien invadió a la demografía del shonen históricamente. Era obvio que mereciera estar puesta aquí, y la primera vez que vi la grandiosa obra de Masashi Kishimoto ha sido en el 2008 cuando el entonces City TV emitía anime, y posteriormente la tendría en mi disco duro para verlo cuando quiera. Lo que me gustó de Naruto fueron los grandiosos momentos que pasaron a lo largo de la obra, siendo la tremenda pelea entre Zabuza en el arco del País de las Olas, también con el examen de los Chunin, la aparición de los Akatsuki, especialmente de Itachi, y obviamente la brutal pelea que tuvieron entre Naruto y Sasuke. Incluso hubo buenos momentos que pasaron en Naruto Shippuden, siendo la venganza de Shikamaru ante Hidan, la invasión de los Akatsuki hacia Konoha, y la brutal pelea que tuvieron entre Naruto y Pain. Pero lo que no me gustó para nada en esta serie han sido los maltratos de Sakura hacia Naruto, y el mayor colmo de los casos, el relleno que estuvo siendo orquestado por el estudio Pierrot para que no alcance al manga que seguía en publicación, peor aún cuando volvieron a revivir capítulos de la principal Naruto, como si fuera una explicación de otras cosas que faltaron mencionar, las cuales motivaban al espectador de saltárselas parte por parte, debido a que fueron una pérdida deliberada de tiempo. Sin embargo, los rellenos que arruinaron el camino para hacer una obra de arte no afectaron totalmente a la serie porque, seamos realistas, las cosas rescatables ayudaron a que Naruto fuera una serie muy entretenida, con grandes peleas que emocionaron a muchos, y cuando digo a muchos, es a muchos, siendo recordada como un anime que se ganó el enorme cariño a pesar de sus altibajos. Incluso me gustaron varios personajes que se robaron el show, siendo Naruto, Shikamaru, Kiba, Gaara, Rock Lee, Temari, Kakashi, Jiraiya y mi favorito a pesar del repudio que le siguen dando hasta el día de hoy, Sasuke. En fin, una grandiosa serie que se ganó mi enorme cariño, mereciendo quedar puesta en esta lista por donde se lo mire. Posdata, Naruto es el más perrón aquí, porque es el más perrón aquí. Es decir, que se mereció llevarse el lugar como Hokage. Y listo, pasemos al siguiente puesto. ¿Qué le puedo decir ante un anime que cuando me lo vi por primera vez, sumado con los elogios que recibió, tenga que ser dividido en 3 palabras? Otra obra maestra. Cuando vi la serie de Cowboy Bebop, me encantó cómo fue el comienzo de una aventura, que a pesar de haber tenido 26 capítulos, no se le quitó el hecho de que esto fuera legendario a pesar de cómo iba la trama.
Me encantó cómo eran las persecuciones, cómo eran los tiroteos, cómo era el desarrollo de destacados personajes siendo Spike Spiegel, Faye Valentine y Jet Black, como tenían algunos toques de comedia y obviamente su música de fondo, en especial con el ending que fue muy bueno siendo la canción de Maya Mane, The Real Folk Blues, el cual fue un temazo de canción carajo. Incluso tuvieron una película que también me gustó y que en ese entonces pasó por el bloque de Toonami en Cartoon Network. A pesar de que esta obra estaba al aire en un canal que nunca lo pude ver, siendo Locomotion respectivamente. Sin embargo, cuando llegó el final de la serie, la muerte de Spike fue muy dura que colapsó a tantos fans que vieron la serie, incluyéndome. Pero eso nunca le quitó de que Cowboy Bebop tuviera un final que fue épico, y por todo lo anterior, valió mucho la pena incluirlo en esta lista. Postdata, muchísimas gracias por traernos esta maravillosa obra, estimado Watanabe. Al haberse transmitido los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Francia 98, de pequeño no le paraba bolas a esto, pero luego me llamaría la atención de verlo a mi gusto y lo adivinaron. Me estoy refiriendo al épico anime considerado en mi opinión como el mejor Spokon por lejos, Los Supercampeones. Seré claro, esta serie no la pude ver por completo, pero eso no me impidió ver a destacados personajes siendo Oliver Atom, Benji Price y Steve Huga, teniendo grandiosas jugadas y emocionantes momentos que impactaron a muchos. Y sí, esta serie fue uno de los mejores programas que selló mi infancia, aunque no me lo crean. Este anime lo veía en el extinto Canal A, sí, ese canal que nosotros los colombianos lo veíamos en esos tiempos, antes de que fuera indebidamente cerrado por el entonces gobierno de Álvaro Uribe. Pero volviendo con el punto, la serie lo veía por algunas veces en ese canal, también en el canal peruano Haciendo América Televisión, y obviamente lo vi por una sola vez en el bloque de Toonami por Cartoon Network. Como recuerdo, tengo los volúmenes de la serie rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002 para verlo cuando se me dé la gana, y el resto de las anteriores que tengo en mi disco duro, sumado de los remakes que se estrenaron posteriormente. En fin, por esos grandes momentos siendo las chilenas de Oliver, las atajadas de Benji, los reñidos encuentros entre las academias Newpie y franco-canadiense y la participación en el mundial con la selección japonesa, la serie de los Supercampeones mereció acabar puesta aquí como uno de los mejores y memorables animes de fútbol que vi a lo largo de mi existencia. Cuando estuve por primera y única vez en la ciudad de Pereira, durante esta visita y como huésped, en aquella casa que visité, tenía televisión por cable. Y como andaba explorando qué canal tenía que ver, fue en ese entonces cuando me enamoré a primera vista, aquel canal que tenía ese bellísimo logo y con una programación de puta madre como lo fue Cartoon Network. Pero aparte de este maravilloso logo, al día siguiente había una serie que me empezó a gustar totalmente, y era la maravillosa obra de Cardcaptor Sakura, que tiempo más tarde se estrenaría en el canal Caracol para el entonces bloque de Anime Express, y fue aquí donde también me enamoré de este anime. Sinceramente, disfruté de sus aventuras cazando cartas, disfruté de sus toques de comedia, disfruté de sus momentos románticos, disfruté del cómo fueron las habilidades de nuestra querida protagonista y disfruté de sus películas, donde una logró tener doblaje latino, mientras que la otra no tuvo la misma suerte, pero también la disfruté. Me encantaron los personajes que aparecieron en esta obra, siendo Shaora quien fue un personaje tan querido por los fans, Tomoyo con sus grabaciones, Kero que siempre fue su guía y se dedica a jugar videojuegos y comer galguerías, Touya quien fue un gran hermano a pesar de molestarla, Yukito quien fue una persona amable a pesar de comer exageradamente, y en especial Sakura, que por más que sea una personaje muy joven, su belleza, sus habilidades de cazar las cartas,
risas y su talento fueron las principales razones de que muchos, pero muchos fans la siguieran queriendo desde ese día en adelante, y por cierto, también se merece llevar el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Por todo lo anterior, este anime que me llegó a gustar en el 2001 y que actualmente lo disfruto viéndolo cuando quiera y donde quiera, tanto en los volúmenes de DVD como en el disco duro, valió la pena mencionarla en esta memorable lista. Postdata, te queremos mucho, Sakura. Cuando pensé en el principio sobre cuál anime no pensaba verlo por lo largo que era, luego de una pregunta que me dejó alguien en un directo, respondí que era One Piece. Sin embargo, cuando fue doblado a nuestro idioma para la plataforma de Netflix y de una enorme variedad de ilustraciones, maratones de su obra y figuras de colección, decidí cambiar de opinión. Posteriormente, y hasta el día de hoy, esta tremenda obra maestra de Eiichiro Oda, adaptada por la Toei Animation, mereció quedar puesta aquí en mi lista de animes favoritos, a pesar de que siga siendo tachada como un anime tan triple Z de parte de ciertos detractores, porque según su lógica nunca tendrá final, y si llega a concluir, sería el fin de la industria del anime. ¡No es así! Hablando en serio, si el motivo del por qué la puse aquí es debido a las cómicas, emocionantes y maravillosas aventuras que tuvo el tan querido protagonista siendo Luffy, junto a sus fieles tripulantes que también se robaron el show, en especial con la besto waifu Nami, quien también se lleva el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Me gustaron los momentos cuando tuvieron a su primer barco siendo el Going Merry, también el épico combate que tuvieron Luffy con el miserable Arlong, la épica cruzada que tuvieron para continuar en la ruta marítima, y obviamente sigo disfrutando todavía el arco de Skypiea que está en su tremendo clímax. Sé que todavía faltan más momentos que valdrá la pena disfrutar en esta maravillosa obra, pero no importa. Por más que me diga que la serie se arruinó por el relleno, o que me digan que es aburrida, la divertida y aventurera obra de One Piece me llegó a conquistar desde que le di la oportunidad de verla, y no me arrepiento de haberla disfrutado cuando me llegó a gustar diversos arcos y diversos personajes que se ganaron mi respeto y también mi favoritismo, sobre todo con quienes fueron los más destacados, siendo Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Usopp y Robin respectivamente. Postdata, aguante One Piece, hijuep. Volviendo a componer a dos series en un mismo puesto, es irónico que dichos animes, quienes fueron perjudicados por culpa de las ridículas censuras de la 4Kids, lograron valer mucho la pena mencionarlas aquí, ya que dejaron brillantes momentos que diré destacadamente. Con Pokémon lo llegué a ver a finales de los 90 en el canal Caracol y me encantó del cómo fue el comienzo de la larga historia para Ash Ketchum con su enorme sueño como maestro Pokémon. Disfruté viendo las ligas que participó, desde la región Kanto hasta la región Alola. También me gustó el desarrollo de tan queridos personajes que serían incontables mencionarlos, por lo que diré lo destacado, siendo Misty, Brook, May, Dome, Serena y sobre todo el equipo Rocket. Además de las grandiosas y maravillosas evoluciones que tenían los Pokémon, sumado de incontables películas que fueron exitosas, especialmente de la principal que fue mi favorita. Y en cuanto a Yu-Gi-Oh!, maravilloso anime. A pesar de las censuras que fueron peores y que arruinaron la serie, siendo la de los dedos apuntando a tal personaje, nunca se le quita el hecho de que fue muy entretenida la obra, ya que sus grandiosas batallas contra Seto Kaiba, Pegasus, Bakura y Malek lo han convertido en una tremenda joya cuando se trata de ser una obra que se basa en los duelos de cartas.
Incluso me encantó cuando en ese entonces se repartían las colecciones de tazos que aparecían en los paquetes de frituras, tanto los Cheetos como las papas Margarita, y bueno, con el tiempo llegaron a traer secuelas y temporadas de ciertos animes, las cuales para algunas fueron interesantes, siendo los Horizontes de Pokémon y la entonces serie de Go Rush. En fin, las pongo en este puesto porque fueron mis preferidas y es una pena que no pudiera ver todos los episodios, pero tranquilos. Tengo la primera serie de Yu-Gi-Oh! Como la de Arc 5, además de todas las temporadas de Pokémon en mi disco duro para verlos cuando quiera y donde quiera. He dicho. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que... ¿Qué se podría esperar de un anime que lo veía cuando era niño y cuando era joven? Y bueno, cuando el logo del canal Caracol estaba así, durante los horarios de la tarde disfrutaba la primera entrega de Digimon. Y claro, haberla podido revivir posteriormente en las maratones de anime que daba el canal de la Toei a través de YouTube, siendo Summer Weekend Splash. La verdad, cuando vi la serie, me puse feliz, pero completamente feliz, al ver cómo contaba con las mejores batallas, cómo contaba con las evoluciones de sus Digimons, y cómo contó las grandes participaciones de sus personajes que se ganaron el enorme agrado de muchos, especialmente con Sora, quien fue mi personaje favorita, y que también se lleva el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Disfruté viendo el comienzo de su exploración en la isla 5 y en el continente Sarva. Disfruté viendo los arcos cuando se enfrentaron a Devimon, Etemon, Miotismon y los Dark Masters. Y obviamente disfruté del cómo fue el desenlace de su obra luego de la última batalla ante Apocarimon, que fue legendaria. En fin, a pesar de este gran anime, hubo secuelas que continuaron la obra siendo Digimon 2 y otras más que no las he visto siendo Tamers y también la confusa Frontier, pero aún así, la primera entrega de Digimon es indudablemente la mejor serie que me motivó a ponerla en este listado, y prueba de ello son los volúmenes de DVD que tengo tanto de la primera como la segunda, además de tenerlas en mi disco duro junto a Tamers y Frontier, por si lo preguntan. En fin, una tremenda joya que vi, aunque estén en desacuerdo y lo sigan insistiendo. Desde que vi por primera vez la tan conocida y extraordinaria obra acerca de ciertos alquimistas que comenzaron así luego de un terrible pasado que casi les cuesta la vida, y bueno, cuando le di la oportunidad de verlo, debo admitir ante muchos, principalmente al experto que muchos lo conocen por su propio avatar, que Full Metal Alchemist es la mejor obra de arte y de por lejos. Cuando empecé a verlo, me gustó el comienzo de su trama, también el desarrollo de icónicos y maravillosos personajes quienes se robaron el show e incluso dejaron increíbles frases que quedaron en la posteridad, siendo por ejemplo la explicación de Edward que le contó a Winry sobre sus manos, evitando que se vengara de Cicatriz, quien estaba presente por la muerte de sus padres, o de su propia confesión que logró canonizarlos antes de subir al tren durante su gran final. Hablando de personajes, son incontables las apariciones que tuvieron en esta obra, por lo que diré lo destacado, siendo Edward quien se ganó mi respeto por su búsqueda de la piedra filosofal junto a su hermano Alphonse, también Winry, quien ha sido la besto waifu de la obra, además de reparar los miembros mecánicos que estaban siendo rotos por el protagonista y de la cual se lleva el sello de la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y obviamente Roy Mustang, quien ha sido el mejor teniente, además de ser el mejor alquimista de fuego, cuando se trata de bañarlos a puras llamas contra lujuria y envidia, castigándolos por la muerte de Miles Hughes, quien era su mejor amigo respectivamente. En cuanto a los arcos, fueron de puro cine, sobre todo con el desenlace de la obra, además de los momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva y de la cual no será necesario contarlas porque sonaría repetitivo, pero al fin y al cabo no me arrepiento de haberla visto, ni tampoco me arrepiento de haberla puesto aquí como una tremenda obra maestra que me encantó totalmente.
Cuando en ese entonces el gran maestro Givel Reviews publicó un video donde esta serie era muy odiada luego de su muy criticado estreno, decidí darle la oportunidad de verlo para saber cómo era la trama y sorpresa, esta obra me encantó, a pesar de sus principales altibajos. Digo esto porque cuando decidí verlo doblado a nuestro idioma y también subtitulado cuando en ese entonces estaba incompleto, me ha llegado a gustar diversos arcos que lograron concientizar a muchos espectadores que al principio dejaría la obra dropeada, pero eso nunca pasó porque gracias a emocionantes arcos que fueron de puro cine, siendo el reino submarino, la invasión de los elfos, el arco del palacio y las épicas batallas contra la Triada Oscura, fueron la principal razón del por qué ubiqué a la tan querida Black Clover en este podio. Incluso tuve que continuar hasta el día de la realización de este video leyendo los capítulos de Nuestra Vieja Confiable, siendo el manga el avance de la obra que estaba trayendo combates que fueron legendarios, siendo la revancha de Noel ante Vanica, la infernal batalla contra Lucifero, la tremenda aparición de Lucius Socrates y en especial su último arco que está repleto de tantos personajes matándose por doquier con el fin de salvar a su reino. Tampoco había que faltar la comedia que hubo en esta obra, siendo quizá la motivación del por qué tantas obras del shonen perdieron la seriedad, pero eso nunca quita el hecho de que fueron disfrutables, debido a la acción pura que daban a lo largo de su trama. Aún así, nunca me canso de ver este grandioso anime, al igual que su manga que fue realizado por Yuki Tabata, y digo esto porque me encantó cómo fue el desarrollo de mi favorita Noel, quien luchó como toda una guerrera. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. También me encantó cómo una orden de caballería les cayó a muchos burgueses con sus sorprendentes resultados, siendo Yami, Finral, Magna, Luke, Vanessa, Gordon y el vicecapitán Natch. Me encantó cómo el resto de los personajes tuvieran su oportunidad de brillar con sus habilidades de magia a lo largo de la obra, siendo Juno, Leopold, Nozel, Fuego León, Mereoleona, Charlotte, Mars, William y obviamente la hermana de Yami siendo Ichika. Y en especial, me encantó ver al mejor protagonista de la serie, quien luchó para nunca rendirse hasta convertirse en el Rey Mago y de la cual se ganó mi enorme respeto, siendo nada más y nada menos que hasta de la aldea Hage, además de su hermanastro Liv, quien se ganó mi respeto posteriormente. Por ser una serie que tuvo sus altibajos, pero que recibió el gran aprecio de muchos catalogándose como el besto shonen, a pesar de que fue infravalorado, Black Clover es en mi más sincera opinión personal una de las mejores obras que vi y que valió muchísimo la pena ponerla en este listado y en este podio por donde se lo mire. Es muy tocado mencionarlos aquí, pero no importa, porque cuando era pequeño veía Dragon Ball y también los Caballeros del Zodiaco. La primera vez que vi estas grandiosas obras maestras de la Toei Animation ocurrieron a finales de los 90, cuando formaban parte de la buena programación que tenía el Canal 1. Luego volvieron a ser emitidos en Caracol cuando estaba en sus comienzos como canal privado y claro, también pasaron años más tarde por el entonces City TV cuando seguían emitiendo anime en los horarios de la tarde. Aunque no he tenido el privilegio de verlos por completo, logré ver lo destacado que tenían estas series y valieron muchísimo la pena también incluirlas en este listado. Y todo esto fue gracias a los mejores arcos que vi en estos animes, siendo la franquicia de Dragon Ball con la transformación de Osaru quien destruyó al castillo del rey Pilaf, el arco de Piccolo Daimaku que fue de cine, el arco de los Saiyajin cuando apareció Vegeta, el arco de Freezer que fue el mejor por lejos, el arco de Cell donde Gohan sacó su verdadero poder y el arco de Majin Buu cuando fuimos testigos del sacrificio del príncipe de los Saiyajin, mientras que en los Caballeros del Zodiaco, el comienzo del torneo que posteriormente sería saboteado por el Ave Fénix, el arco de las 12 casas de los Caballeros Dorados donde los guerreros de bronce lucharon para salvar la vida de Saori, el arco de los guerreros de Asgard para liberar a Hilda de su maldición, el arco de Poseidón cuando apareció Canon y el arco de los Campos Elíseos donde se enfrentaron a Hades también fueron mis preferidos.
Incluso tuve el privilegio de ver las películas que pasaron en el cine, siendo la cuestionable película sobre la leyenda del santuario y las películas de Dragon Ball Z sobre la resurrección de Freezer, al igual que Dragon Ball Super con el personaje de Broly respectivamente. Y bueno, no iban a faltar de otros animes, siendo el lienzo perdido que las tengo en los clásicos volúmenes de DVD y Dragon Ball Super que las tengo en el disco duro, sumado con el resto de la franquicia, incluyendo a Dragon Ball Daima y también con los Caballeros del Zodiaco para verlos cuando quiera, tanto los capítulos de ciertos animes como sus películas. Definitivamente, estas fueron las mejores obras que vi cuando era niño y cuando era joven, y actualmente las podré revivir cuando tenga la necesidad de verlas de nuevo, porque Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco fueron parte de un entretenimiento que disfruté como pude, y solo me queda decir una cosa para concluir este punto, dedicado a mis queridos personajes, siendo Goku, Gohan, Trunks, Krillin, Tenshinhan, Pilaf, Freezer, Cell, Majin Buu, Bulma, Piccolo, Maestro Roshi, 18, Seiya, Hyuga, Shun, Shiryu, Mu, Saga, Kanon, Camus, Aioria, Shaka, Saori, Hades y mis favoritos siendo Vegeta y el ave fénix Ikki. Muchísimas gracias por los maravillosos momentos que trajeron en sus grandiosas obras. De verdad, muchísimas gracias.
もかも壊れた世界でわけがわからないままに Hacia el futuro debes proyectar 正しい間違いが不安定で裏返しの本音が溜まってゆくどんな時も信じているよ素晴らしき世界ほらまばゆい光静かに幕開けに落とし隠せ No, esto ya es demasiado. Era obvio que uno de estos animes que vi personalmente y que formaron parte de mi niñez y en mi adolescencia, que la he conservado con el pasar del tiempo, y aunque algunos pelotudos me vengan a decir de que es una serie para damas y que no vale la pena ponerla aquí, siento mucho decirles Que este es mi video. y si el motivo principal del por qué puse a este anime y en un importante puesto, les explicaré parte por parte. Sé perfectamente que este anime trajo cosas que fueron muy dulces. Sé que no fue uno de los mejores animes de la historia como lo tuvo Sailor Moon, Shingeki no Kyojin, Digimon, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, Bleach, Evangelion y sobre todo Dragon Ball. Sé rotundamente que la obra no tuvo mejor éxito cuando pasó por Latinoamérica, pero sepan entender que este anime es mi favorito, aunque no estén a mi favor, ya que, si no fuera por Magical Doremi, nunca vería la enorme mayoría de animes que también valieron la pena verlos, sean de las anteriores que fueron muy recomendables, como de las recientes que también lo fueron. Así como lo tuvo Givel Reviews diciendo que Full Metal Alchemist es su anime de toda la vida, y Calatras diciendo que Code Geass fue el mejor anime que lo vio a lo largo de su vida como todo un crack, después de haberle dado mi pregunta en ese entonces, para mí, Magical Doremi fue el mejor anime que he visto en toda mi vida. Al principio, no me parecía la gran cosa cuando la vi por primera vez, pero con el tiempo, pasando por las madrugadas del entonces Canal Caracol, pasando por las tardes del entonces Canal 1, viéndolo por la internet cuando se lanzó la segunda temporada a nuestro idioma, y volviéndola a revivir en unas maratones de aquellas joyas que pasaron por la Toei Animation, junto a Los Caballeros del Zodiaco, disfruté los momentos que fueron sumamente divertidos, y a veces estuve triste por otros momentos que fueron de melancolía, sumado de sus grandiosos hechizos que sellaron a lo largo de su trama, y en especial, el desarrollo que tuvieron cada uno de sus personajes que pasaron en su respectiva obra. Me gustó el momento cuando las brujitas atolondradas se enfrentaron ante Melissa. Me gustó el primer momento que aparecía la hermosa Nicole Segawa. Me gustó la parte en la que esta última arriesgó su vida usando la magia prohibida para evitar que todas fueran convertidas en Grenouille ante la presencia de sus padres y compañeros de clase. Me gustó del cómo se enfrentaron al payaso Oyajide en diversas ocasiones. Me gustó del cómo arriesgaron su vida para salvar a Hana. Me gustó el diálogo que tuvieron con la anterior reina hasta ofrecerles el recordado postre que tanto cariño preparó, y obviamente me gustó el final donde se concluiría la obra viendo a Doremi confesarse ante su novio que, para la desgracia de muchos, no era Tetsuya ni tampoco Akatsuki como lo teníamos en mente. En resumen, me encantó muchísimo esta obra, de la cual nunca me canso de verla, ni tampoco me canso de disfrutarla, y que nunca se me quitará de la mente como el mejor anime que vi a lo largo de mi existencia. Por obvias razones, Magical Doremi es mi anime favorito, ya que, si no fuera por este gran tesoro que vi, nunca les habría dado más oportunidades a tantas, pero tantas obras que valieron mucho la pena verlas, sean las que fueron prestigiosas, interminables, y en algunos casos, tremendas obras maestras. Y ya para terminar con este último punto, solo tengo que decir a las personajes que vi en este tan querido anime, siendo Emily, Sophie, Vivi, Momoko, Hana, Mallorca, Melissa, la maestra Seki, la reina del mundo de las brujas, la bruja comerciante Dera, el cuarteto Flat, algunos compañeros que me cayeron bien siendo Tetsuya y Masaru, y sobre todo, a mis favoritas de por lejos siendo Nicole y en especial Doremi. Muchísimas gracias por todo.
De verdad, muchísimas gracias. Se acabó el show, señoras y señores. Bueno gente, hasta acá llegamos al final de este video. Siento mucho haberles dejado esto así de largo, pero sepan entender que cuando me entusiasmo con este tema que he querido hacer, no paro. Por lo tanto, si tienen algún desacuerdo con esto, pueden tomárselo como un reto si lo prefieren. O dejen comentarios mencionando a sus animes favoritos, porque cada quien tiene sus propios gustos y se respeta por donde se lo mire. Ahora sí gente, este video terminó. Si les gustó, no olviden darle like, compartan para que más gente lo puedan ver y suscríbanse para ver más contenido que hay en mi canal. También se pueden unir como miembros, siendo fieles o bendecidos por el Kashima, a través del botón unirse que se encuentra disponible. Y hablando de eso, muchísimas gracias a los miembros que aparecen en esta pantalla. Bueno y sin más que decir, me despido. Sayonara y hasta otro video.